La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. El hashtag del día. Empieza el mundial y yo. Empieza el mundial y yo. Ese es el hashtag del día y con esto pasamos directamente a la entrevista con el doctor Gildardo Sánchez, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Jorge Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues un gusto saludarle, sobre todo para platicar acerca de la robótica y su influencia en nuestras vidas. Ya últimamente pues hemos visto muchos desarrollos relacionados con el tema de la robótica. Está prácticamente en todos lados, ¿no es así? Así es, y precisamente por eso la inquietud de en una serie de pequeñas charlas ir tocando cómo estos robots se están ya quedando de manera indeleble, yo diría, en nuestras vidas, y es una tendencia que además va a continuar en el futuro. Así es. De hecho, bueno, pues veíamos también cómo en lugares donde es peligroso para el ser humano realizar algunas actividades, ya los robots hacían algunas tareas mecanizadas, pero actualmente pues los podemos encontrar hasta en nuestra casa, podemos tener la ayuda de los robots, o también en la salud, ¿no? Veíamos también la posibilidad de tener algunos exoesqueletos que le ayudan a la gente a recobrar la movilidad. Exacto. Fíjate, yo prácticamente lo que quería comentar es que gente de mi edad seguramente recordará que en aquellos años hablar de robots era prácticamente, sin duda, hablar de ciencia ficción, y a muchos de nosotros pues probablemente el primer contacto que tuvimos con un robot fue a través de series de televisión, ¿no? ¿Quién no recordaría a Perdidos en el Espacio, donde aparecía aquel humanoide, o en caricaturas a los supersónicos que tenían a la robotina que hacía todas las tareas de casa? Claro. Y bueno, pues estos tenían ya formas parecidas a las de los humanos, y además muchas veces en estos programas se hacía particular énfasis en la manera en la que suponíamos en aquellos años, suponían quienes trabajaban en ello, que los robots tendrían que razonar de manera muy lógica, prácticamente sin equivocarse nunca, con, digamos, una ausencia total de sentimientos. Y bueno, pues esto ha ido cambiando con el tiempo y con lo que se ha ido aprendiendo en la robótica. Algunos de los primeros dispositivos eran totalmente mecánicos. Uno de los ejemplos quizás más interesantes fue un famoso pato que desarrolló un ingeniero francés en 1738. Este pato podía ser, pues, como los patos, ¿verdad? Quack, podía también tomar agua, podía mover sus alas, y se argumentaba que incluso hasta podía digerir la comida que ingería, cosa que pues ha estado muy en duda, pero como quiera que sea, pues era un dispositivo mecánico muy interesante, que para su época se adelantó muchísimo por la complejidad del tamaño de las piezas que requería. Y fue mucho después, hasta 1804, cuando se construye un primer telar que ya utilizaba tarjetas perforadas a manera de programación. Entonces, pues esto fue extendiendo ya las aplicaciones posibles de estos dispositivos mecánicos, y pues si nos damos, para no hacer muy largo el asunto, un salto de más de 100 años, fue por allá en 1943, cuando Norbert Wiener y otros científicos, entre los que por cierto se encontraba un científico mexicano, el doctor Arturo Rosenbluth, quien estuvo nominado para recibir un premio Nobel en Fisiología en 1952, y que además fue el fundador del CIMBESTAB en 1961, crean el concepto de cibernética, que es de alguna manera el antecesor de lo que hoy día llamamos como la robótica. Y es en los 70 cuando esta disciplina empieza a evolucionar de manera más rápida y acelerada, de tal forma que, como tú decías hace un momento, pasamos de los robots de ciencia ficción a los robots que hoy día podemos ya tener en casa. Particularmente con el lanzamiento de un kit de una empresa que no sé si se puede decir el nombre, pero claro. Bueno, pues los Lego, ¿no? Famosos, sí, no. Mindstorms. Estos kits definitivamente hicieron
hito en la robótica, porque algunos tal vez nos habrá tocado utilizar los mecanos, donde uno podía construir cosas, estructuras y hasta darles algún tipo de movimiento, pero no tenían motores y no podía uno programar esos motores. Los Lego Mindstorm permitieron ya hacer esto, traían un dispositivo electrónico, traían algunos sensores sencillos y traían algunos servomotores, y entonces y un lenguaje de programación tan simple que pues los niños de secundaria, probablemente incluso primaria ya en los últimos años, pueden programar y hacer cosas geniales. Entonces esto ha ido cambiando definitivamente la percepción de la robótica. Hoy día pues ya estos jóvenes que están llegando a las universidades, pues uno no les puede hablar ya de los robots como si fueran cosas de ciencia espacial, ¿no? Sino que ya ellos los han utilizado probablemente a un cierto nivel, por supuesto, pero que es un punto de partida muy interesante y ha sido también un punto de entrada para contagiarles el interés por estudiar matemáticas, ciencias e ingeniería en general. Sin duda, ese pensamiento matemático y sobre todo el acercamiento al estar construyendo estos robots es un paso importante, algo que pues hace algunos años era prácticamente impensable. Ahora, esto nos lleva también a algunas metas que se han planteado algunos estudiosos en la materia, sobre todo porque, bueno, se veía por ahí en esas mismas películas de ciencia ficción que los robots humanoides iban a estar conviviendo con nosotros. ¿Esto pasará en el corto plazo? O sea, ¿vamos a tener robots humanoides desempeñando algunas tareas? Yo creo que sí, pero lo que está en discusión hoy día es en qué tareas y en qué lapso de tiempo. Yo pienso que todavía robots humanoides con la capacidad de hacer muchas tareas en casa todavía va a pasar un rato, por varias razones. Si bien es cierto, se ha aventajado muchísimo en aspectos de la propia inteligencia artificial, ¿no? De cómo hacer que estos robots puedan tomar decisiones a partir de lo que están sensando y en medida de ello interactuar de manera más o menos natural ya con los humanos. La parte mecánica, la parte electrónica y de materiales en general hace que estos dispositivos todavía sean, por ejemplo, muy pesados. Uh-huh. Entonces sería peligroso pensar que vamos a tener un humanoide de estos en casa que pesa a lo mejor 150 kilos interactuando con nuestros hijos, ¿no? Uh-huh. Donde se puede caer y pues la consecuencia pudiera ser muy grave. Sin embargo, exoesqueletos o estos robots pero diseñados para cargar cosas muy pesadas en una fábrica, uh-huh. O como mencionabas tú hace un rato, en ambientes hostiles donde puede haber radiación, donde puede haber compuestos que sean perjudiciales para el humano, definitivamente yo creo que ahí vamos a avanzar más rápido, aunque la robótica de servicio, que es como se le llama a los robots que estarían conviviendo con tareas de los humanos, definitivamente va a seguir caminando también, y yo creo que en un futuro, sobre todo con la aparición de nuevos materiales más ligeros, podría ser una realidad. Va a tardar, pienso yo, un poquito más que el otro tipo de aplicaciones. Doctor, ¿tiene que ver con el desarrollo también de la inteligencia artificial? O sea, ¿necesita todavía avanzar un poco más? Yo creo que sí. Se han hecho cosas muy interesantes, pero yo creo que una de las críticas que se han comentado con mayor frecuencia en los ámbitos de la inteligencia artificial es de que es una ciencia relativamente joven, y entonces lo que ha ido ocurriendo es de que cada grupo se ha ido especializando en el desarrollo de cierto tipo de algoritmos o métodos o en la solución de cierto tipo de problemas. Y el humano se enfrenta a problemas que no tienen esas fronteras tan definidas. Y entonces, ahora el cuestionamiento es cómo hacer para que un ente con inteligencia artificial pueda echar mano de todo ese conjunto de herramientas y aplicarlas de manera, digamos, transparente para quien está interactuando con él, para resolver los diferentes problemas conforme se nos van presentando en el transcurso, por ejemplo, de nuestro día común y corriente. Uh-huh. Hoy día tenemos dispositivos ya muy especializados en ciertas cosas, pero el problema es cómo hacer esos dispositivos universales. Claro. Muy bien, pues le agradecemos, doctor, por toda esta información, y para la gente que quiere estar en contacto con usted y seguir profundizando en el tema de la robótica, ¿dónde lo pueden localizar?
Claro que sí, pues en mi correo en el tecnológico es muy sencillo, es mi nombre, Gildardo, con G, arroba itesm.mx. Y bueno, pues aquí estoy, también si me googlean seguramente me van a encontrar, y con todo gusto. Pues muchísimas gracias, doctor Gildardo Sánchez, profesor investigador del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, por toda esta información, y estaremos en contacto con usted para seguir hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Con todo gusto, buena tarde. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, pero antes quiero comentarles que les vamos a obsequiar 2 códigos de acceso para Campus Party México. Si ustedes quieren participar, quieren vivir esa experiencia de Campus Party, es muy sencillo, simplemente marquen las líneas 3122-4200, 3122-4266 o dejen sus datos a través de las redes sociales, estamos como Zona 3 Noticias, tanto en Twitter como en Facebook, y ya estarán participando al final del programa. Antes del final estaremos mencionando a los ganadores o ganadoras. Una pausa, regresamos.